Bienvenidos al programa La Historia Breve de los Estados Unidos en Historia Viva TV. Soy su conductora, la doctora Olga González Sinén. Nuestro capítulo de hoy se titula Los Estados Unidos, una geografía cambiante. Como venezolana, uno de los temas que siempre me ha llamado la atención es la relación entre la geografía y la historia en los Estados Unidos. En Venezuela, después de la Guerra de Independencia, la nación se fundó sobre el territorio de la antigua Capitanía General de Venezuela. La historia en los Estados Unidos tiene un comienzo similar. En 1776, esta república se funda en el territorio de las 13 colonias británicas que se rebelaron en Norteamérica, es decir, los Estados Unidos solo ocupaba originalmente una pequeña franja de la costa este de Norteamérica, desde lo que hoy es el estado de Georgia hasta el estado de Maine. Sin embargo, a diferencia de Venezuela, los Estados Unidos continuó aumentando su territorio por más de 200 años. Nuestro objetivo de hoy es visualizar a los Estados Unidos como una geografía cambiante que siempre ha abarcado una gran cantidad de culturas. Hoy voy a mencionar muchos detalles históricos y fechas, pero no quiero que te enfoques en ellos. Lo que quiero es que al final del programa tengas una visión global de los territorios que hoy conocemos como los Estados Unidos. Empecemos desde el principio, mucho antes de 1776. Con la gran migración de seres humanos desde Siberia en el continente asiático hasta Alaska en el continente americano a través del estrecho de Bering. En este mapa creado por la NASA, podemos ver este recorrido desde la perspectiva del Polo Norte. Estudios arqueológicos estiman que la migración pudo haber empezado hace 40.000 años. Lo cierto es que entre 15.000 y 20.000 años atrás llegaron los primeros pobladores, los ancestros de todos los pueblos originarios de las Américas. Hoy en día, la historia más conocida de los pueblos originarios es la de los incas en Sudamérica, los mayas en Centroamérica y el sur de México, y los nahuas, también llamados aztecas, en el altiplano de México, en Norteamérica. Estudiamos en la escuela a los incas, mayas y nahuas, debido a que fueron sociedades de gran complejidad política, cultural y arquitectónica. Aquí tenemos, por ejemplo, una hermosa imagen de las ruinas de Machu Picchu en Perú. También estudiamos a los incas y a los nahuas, ya que estas fueron sometidas a la fuerza por la colonización española. En el territorio que hoy ocupa los Estados Unidos, las comunidades originarias no alcanzaron un nivel de organización parecido. Aún así, todo el territorio estaba ocupado por una gran diversidad de pueblos. En este mapa podemos apreciar una gran variedad de grupos lingüísticos. Como vemos, Norteamérica no era una tierra vacía, sin dueño, a pesar de que los mapas europeos no reconocían esta realidad. En lo que hoy en día es California, por ejemplo, hacían vida más de 500 comunidades distintas antes de los primeros asentamientos españoles que solo ocurrieron bien entrado el siglo XVIII. La llegada de los europeos a las Américas marcó un hito en la colonización del Caribe, México y Sudamérica en el siglo XVI. El caso de Norteamérica fue muy diferente, debido a que los europeos no encontraron metales preciosos ni grandes poblaciones indígenas que someter. Las comunidades originarias de Norteamérica experimentarán el impacto directo de las colonizaciones europeas solo a partir del siglo XVII. En lo que hoy en día es los Estados Unidos, hubo colonias inglesas, francesas, españolas y holandesas. Todas tuvieron que negociar o enfrentarse en la guerra con las comunidades originarias. La resistencia indígena fue una constante en los Estados Unidos hasta finales del siglo XIX. Los ingleses se establecieron en la costa este del Atlántico. En Virginia tendremos la explotación del tabaco y en la llamada Nueva Inglaterra, sociedades basadas en comunidades religiosas disidentes
de la corona de Inglaterra. En ambos casos, los colonos estarán interesados en adquirir tierras ante la dificultad de someter a las comunidades originarias. Los europeos no llegaron solos. Desde el principio trajeron consigo personas esclavizadas de la costa de África. La historia de la esclavitud jugó un papel fundamental en las colonias británicas en Norteamérica y después en la República Estadounidense. Los franceses, en cambio, estaban más interesados en relaciones comerciales con las comunidades originarias que en crear grandes asentamientos. Al oeste de la cordillera de los Apalaches, los franceses buscarán alianzas indígenas, frenando efectivamente la expansión de los colonos británicos hacia el oeste. Los españoles ocuparán gran parte de los mapas europeos. Sin embargo, en realidad, sus posiciones eran territorios controlados por las comunidades originarias. Los asentamientos españoles más importantes serán en la Florida y en el delta del río Mississippi. Estas fueron bases estratégicas de la monarquía contra sus rivales europeos. Por último, los holandeses colonizaron lo que hoy en día es el estado de Nueva York y Nueva Jersey. Fundaron la ciudad de Nueva York, llamada originalmente Nueva Ámsterdam. A mediados del siglo XVII, los ingleses ganaron en la guerra las posiciones holandesas en Norteamérica. En este mapa vemos a Norteamérica en 1774, 2 años antes de la Revolución Americana. Era un territorio dividido entre los imperios europeos. En 1776, tras una década de tensiones, las famosas 13 colonias declaran su independencia de Gran Bretaña y fundarán la primera república moderna. Esto fue una verdadera revolución en un mundo atlántico, hasta ese entonces gobernado solo por monarquías. Aquí vemos un mapa de los Estados Unidos en 1783, después de firmada la paz, que es prácticamente irreconocible. La nueva república solo ocupaba una estrecha franja de la costa este de Norteamérica. En los siglos venideros, esta nación se expandió incesantemente. Es importante notar que cada expansión aumentará la pluralidad de la nación, ya que cada territorio traía consigo nuevas sociedades y prácticas culturales. La historia de la expansión geográfica de Estados Unidos comienza con sus ciudadanos mirando hacia el oeste, más allá de los Apalaches. En 1803, el presidente Thomas Jefferson llegó a un acuerdo con Napoleón Bonaparte para comprar el llamado territorio de la Luisiana por $15 millones. Este territorio incluía el puerto de Nueva Orleans, así como también el majestuoso río Mississippi y sus afluentes, tierras de gran fertilidad que se convertirán en el granero de la República. Esta adquisición representó un duro golpe a la autonomía de las comunidades originarias, que incluían también a los refugiados de la costa este. En 1819, los Estados Unidos negocian un tratado con España, la cual le cede la Florida a cambio de una clara línea fronteriza en el oeste y suroeste entre las posesiones españolas y los Estados Unidos. Aquí se puede ver un mapa del llamado Tratado Adams-Onis. La línea roja en el mapa era la frontera que España esperaba que los Estados Unidos respetaran. Esta línea imaginaria, sin embargo, no podía contener la presión de los ciudadanos estadounidenses y los inmigrantes europeos que
caminaban sin cesar hacia el oeste para obtener tierras. Un ejemplo de esta dinámica es Texas, un territorio español y luego de la independencia una provincia mexicana, que empezó a crecer rápidamente debido al influjo de familias estadounidenses. Estos traían consigo un importante número de personas esclavizadas para trabajar las nuevas plantaciones. En 1836, la mayoría estadounidense en Texas declaró su independencia de México. Una década después, los Estados Unidos anexarán Texas como un nuevo estado federal. Este fue un acto hostil contra México, que consideraba a Texas como una provincia en rebelión. La demarcación de la nueva frontera desencadenará una cruenta guerra entre México y Estados Unidos. En 1848, México es derrotado y sus líderes no tienen más opción que firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo. En este tratado de paz, México cede los territorios que hoy en día son los estados de Arizona, California, Nuevo México, Texas, Colorado, Nevada y Utah. Los expansionistas cumplen así su deseo que Estados Unidos tenga acceso al Océano Pacífico. Hay un punto importante que resaltar. Estos territorios eran mayoritariamente indígenas, con tan solo algunos pequeños pueblos y ciudades mexicanas. Todos los habitantes, según el tratado, pasaron a ser parte de la nación estadounidense. En esta misma década, los Estados Unidos adquieren el territorio de Oregón en un tratado con Gran Bretaña y en 1853 le compra a México territorio que colinda con Arizona y Nuevo México para construir un ferrocarril continental. A mediados del siglo XIX, los Estados Unidos tienen territorio contiguo en Norteamérica, que conocemos hoy en día. Es importante notar que el triunfo del expansionismo casi destruye a la República. La necesidad de organizar a los nuevos territorios rompió el frágil equilibrio entre los estados del norte y del sur en torno a la esclavitud. La cruenta guerra civil, con 1 millón de fallecidos, fue un intento por dividir a la nación en dos. La victoria del presidente Abraham Lincoln fue fundamental para consolidar la geografía continental de los Estados Unidos. Con sus fronteras continentales demarcadas, Estados Unidos vuelca sus ambiciones expansionistas más allá de sus fronteras físicas. En Norteamérica, Alaska será su próxima adquisición. En el siglo XIX, Alaska era un territorio ruso con poca población de origen europeo y 5 grandes grupos originarios. No tenía gran potencial económico, ni siquiera compartía un borde con los Estados Unidos. Su valor era estratégico, una base para afianzar el dominio naval estadounidense de la costa oeste de Norteamérica. En 1867, Rusia le vende Alaska a los Estados Unidos por $7 millones. En 1959, Alaska se convertirá en un estado federal. En 1898, el mapa de Estados Unidos tomará un giro inesperado. Este mapa de la época muestra las diferentes expansiones anteriores y pregunta, ¿por qué no Cuba? En el contexto de la Guerra de Independencia cubana, los Estados Unidos deciden enfrentarse a España. En el Tratado de Paz, España le cede sus territorios ultramarinos, las Filipinas en Asia, Guam en Oceanía y Puerto Rico en el Caribe. En medio de esta misma contienda, los Estados Unidos tomó la decisión de anexar las islas de Hawái en 1898. Estas servían como una base naval para el dominio de las Filipinas. Esto fue posible ya que los colonos estadounidenses en Hawái, quienes eran los grandes terratenientes del azúcar,
acababan de promover un golpe de estado contra la familia real hawaiana. Terminamos nuestro recorrido en 1917. Este año, Dinamarca le vende a Estados Unidos las llamadas Islas Vírgenes en el Caribe, St. Croix, San John y San Tomás, por $25 millones. Los destinos de estos nuevos territorios fueron muy diferentes. En 1946, después de una complicada historia de resistencia, Estados Unidos reconocerá la independencia de Filipinas. En 1959, Hawái se convertirá en un estado federal. Guam en el Pacífico y las Islas Vírgenes en el Caribe continúan siendo territorios no incorporados de los Estados Unidos. Finalmente, Puerto Rico es un estado libre asociado, con un gobierno local similar al de los estados federales, pero sin representación en el Congreso ni voto para elegir al presidente. En nuestros días, Puerto Rico es una historia que aún se escribe entre los que apoyan que se convierta en un estado federal y los que claman por su independencia. Aquí termina hoy nuestra introducción a los Estados Unidos. Espero que este recorrido geográfico a través de los siglos les permita visualizar la historia de esta nación como la de una geografía cambiante que siempre ha abarcado una gran pluralidad de culturas. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.